1492. Un año que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Un año que muchos recuerdan como el momento en que Europa descubrió América. Pero esa palabra, descubrimiento, encierra una visión parcial, discutida y compleja de uno de los hechos más trascendentales de la historia. En aquel entonces, Europa atravesaba un período de grandes transformaciones. Los reinos crecían en poder, el comercio internacional era cada vez más importante y se necesitaban nuevas rutas hacia Asia. Las especias, la seda, el oro y otros productos orientales eran muy codiciados, pero las rutas terrestres eran largas, costosas y peligrosas. El Imperio Otomano dominaba los caminos tradicionales hacia el este, lo que motivó a las potencias europeas a buscar rutas marítimas alternativas. Portugal ya exploraba la costa africana rumbo al sur, intentando llegar a la India bordeando el continente. Pero hubo un hombre que propuso una idea radical: llegar a Asia navegando hacia el oeste. Ese hombre era Cristóbal Colón, un navegante genovés con experiencia en el mar, obsesionado con su proyecto. Colón estaba convencido de que la Tierra era redonda, algo que ya sabían muchos sabios de su tiempo, a pesar del mito popular, pero subestimó el tamaño real del planeta. Creía que Asia estaba mucho más cerca navegando al oeste de lo que en realidad estaba. Su cálculo era erróneo, pero su fe era inquebrantable. Durante años, Colón buscó apoyo para su viaje. Fue rechazado en varias cortes europeas, hasta que finalmente logró convencer a los reyes católicos de Castilla y Aragón, Isabel y Fernando. Los monarcas, recién salidos de la conquista de Granada, veían en el proyecto de Colón una oportunidad para expandir su influencia y competir con Portugal. El 17 de abril de 1492 firmaron las capitulaciones de Santa Fe, que le otorgaban a Colón privilegios, títulos y una parte de las riquezas que pudiera encontrar. El 3 de agosto de ese mismo año, Colón partió del puerto de Palos de la Frontera con 3 embarcaciones: la Santa María, la Pinta y la Niña. Navegaron rumbo a las Islas Canarias y luego se adentraron en el Océano Atlántico. Fueron más de 2 meses de incertidumbre, miedo y cansancio. La tripulación comenzó a impacientarse, y según algunos relatos, hubo amagos de motín. Pero Colón logró mantener el rumbo. Finalmente, en la madrugada del 12 de octubre de 1492, Rodrigo de Triana, vigía de la Pinta, avistó tierra. Habían llegado a una isla que los pueblos originarios llamaban Guananí, en el actual archipiélago de las Bahamas. Colón la rebautizó como San Salvador. Pensaba que había llegado a las Indias Orientales, cerca de Asia, por eso llamó indios a los habitantes del lugar. En realidad, había arribado a un continente totalmente nuevo para Europa. Durante ese primer viaje, Colón exploró varias islas del Caribe, como Cuba y la Española, pero nunca supo que había descubierto un continente desconocido para su mundo. Aún creía estar cerca de Asia. Volvió a España con algunos prisioneros indígenas, objetos exóticos y relatos de grandes riquezas. Fue recibido como un héroe y organizó 3 viajes más. En ellos exploró partes de América Central y del Sur, fundó el primer asentamiento europeo en el continente y también enfrentó conflictos, enfermedades y tensiones con los pueblos originarios y con los propios colonos. Pero el impacto del llamado descubrimiento fue mucho más profundo que los logros personales de Colón. A partir de ese momento, se inició un proceso irreversible: el encuentro, o choque, entre 2 mundos que llevaban milenios separados. Por un lado, se produjo un enorme intercambio de productos, animales, cultivos y enfermedades, conocido como el intercambio colombino. Europa recibió alimentos fundamentales como el maíz, la papa, el tomate, el cacao, el ají, el tabaco y la vainilla. América recibió caballos, cerdos, ovejas, trigo, caña de azúcar, armas de fuego y nuevas formas de organización social, religiosa y política. También llegaron enfermedades devastadoras como la viruela, el sarampión y la gripe, que causaron la muerte de millones de indígenas que no tenían defensas inmunológicas contra ellas. Por otro lado, se inició la colonización del continente americano. Grandes civilizaciones como la azteca, la maya y la inca fueron conquistadas por los europeos. Se impusieron nuevas religiones, lenguas, formas de gobierno y estructuras económicas.
La población indígena fue sometida, explotada, desplazada e incluso exterminada en muchas regiones. Además, comenzó el tráfico transatlántico de esclavos africanos, otro de los capítulos más oscuros de la historia moderna. La llegada de los europeos también generó resistencia. Muchos pueblos indígenas lucharon por defender sus tierras, su cultura y su forma de vida. Algunas resistencias duraron siglos. Otras adoptaron elementos europeos, mezclándolos con sus tradiciones. Así, nació un continente mestizo, diverso y profundamente marcado por su pasado colonial. Hasta aquí el vídeo, chao.